nombre es David Okonkwo. Tengo 52 años. Soy pastor principal de la Iglesia Pentecostal El Redentor en Kaduna, Nigeria. Lo que voy a contarles sucedió el 17 de marzo de 2019 en la aldea de Rigasa. Y lo juro ante Dios Todopoderoso que cada palabra de este testimonio es absolutamente verdadera. Yo estuve allí. Vi con mis propios ojos cómo el tren de carga más pesado de África Occidental se acercaba a 87 kilómetros por hora hacia un hombre encadenado a los rieles. Y lo que ocurrió en esos 180 segundos finales no tiene ninguna explicación humana posible. Hermanos, antes de continuar, quiero que sepan algo. Después de aquella madrugada, mi vida cambió para siempre. Dejé de tener dudas sobre el poder de Dios. Dejé de preguntarme si los ángeles son reales y dejé de cuestionar si Dios todavía hace milagros en pleno siglo XXI, porque yo los vi, conté 7 de ellos, y no estaba solo. Había 34 testigos conmigo esa madrugada, incluyendo 2 oficiales de policía y un periodista del Kaduna State Television que llegó justo a tiempo. Si tú que me escuchas has perdido la fe, si crees que Dios ya no interviene, si piensas que los milagros son cuentos antiguos, te pido que no cierres este video, porque lo que estás a punto de escuchar te va a sacudir hasta lo más profundo de tu alma. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió aquella madrugada es absolutamente inexplicable. El domingo 17 de marzo de 2019, Kaduna estaba viviendo su semana más violenta en 3 años. Boko Haram había intensificado sus ataques contra comunidades cristianas en el norte de Nigeria. En solo 6 días habían quemado 14 iglesias, secuestrado a 47 personas y asesinado a 22 creyentes. La tensión era insoportable. El aire olía a miedo. Las calles se vaciaban después de las 5 de la tarde. Nadie salía de noche. Nadie. Pero el pastor Elijah Adamu era diferente. Tenía 38 años, era padre de 4 hijos y lideraba la congregación cristiana Renacer en Rigasa, una aldea a 18 kilómetros al norte de Kaduna. Su iglesia tenía 180 miembros. Cada viernes por la noche, sin importar las amenazas, el pastor Elijah organizaba una vigilia de oración desde las 11 p.m. hasta las 3 a.m. Y ese viernes 15 de marzo, 93 personas asistieron a pesar del peligro. Yo había hablado con Elijah esa misma tarde por teléfono. «Pastor David», me dijo, «recibí una amenaza directa, un mensaje en mi celular. Dicen que si hacemos la vigilia, vendrán por mí». Le pregunté si cancelaría el servicio. Hubo un silencio largo. Luego respondió, «Hermano, ¿desde cuándo el pueblo de Dios se esconde? Haremos la vigilia, pero oren por nosotros». La vigilia comenzó a las 11:07 p.m. del viernes, a las 2:34 a.m. del sábado, cuando estaban en plena adoración, 5 hombres armados con AK-47 irrumpieron en el templo. Patearon la puerta de metal. El sonido fue brutal. Gritaron en Hausa, «¿Dónde está el pastor?». Los miembros de la congregación se tiraron al suelo. Algunos niños lloraban. Las mujeres temblaban. Los atacantes llevaban pañuelos negros cubriendo sus rostros. Olían a gasolina y pólvora. Uno de ellos, el más alto, medía cerca de 1,90 metros. Caminó directo hacia el púlpito donde el pastor Elijah estaba con las manos levantadas en adoración. Le apuntó con el rifle a la cabeza y le dijo, «Tú eres el que no tiene miedo, ¿verdad? Ahora vas a aprender». Lo que no sabían los miembros de la iglesia es que este grupo específico de Boko Haram había desarrollado un método de ejecución particularmente cruel para pastores cristianos. No los mataban de inmediato. Los llevaban a las vías del tren de carga Lagos Kano, los encadenaban a los rieles y dejaban que el tren hiciera el trabajo. Ya habían ejecutado a 3 pastores de esta forma en los últimos 8 meses.
Los 3 casos habían sido registrados como accidentes ferroviarios por las autoridades para evitar pánico. Los militantes arrastraron al pastor Elijah fuera del templo. Le pusieron una bolsa negra en la cabeza, lo metieron en una camioneta Toyota Hilux blanca sin placas y desaparecieron en la oscuridad de la madrugada. Todo esto lo supimos después, cuando los miembros de la iglesia llamaron a la policía a las 2:41 a.m., pero la policía de Rigasa no respondió. Dijeron que no había unidades disponibles y que esperaran hasta la mañana. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. 4:47 a.m. Era Hannah Adamu, la esposa del pastor Elijah. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Pastor David, se llevaron a mi esposo hace 2 horas. Nadie nos ayuda, la policía no viene, tengo 4 hijos y no sé si volveré a ver a su padre. Le dije que me diera 15 minutos. Llamé inmediatamente al pastor Marcus Bello, líder de otra iglesia en Kaduna, y al pastor Timothy Okoro, quien tenía contactos con el ejército. Les expliqué la situación. Acordamos encontrarnos en la iglesia de Rigasa a las 5:15 a.m. Salí de mi casa a las 4:52 a.m. El cielo estaba completamente negro. No había luna. La temperatura era de 23 grados Celsius, pero yo sentía un frío que me recorría todo el cuerpo. Mientras conducía mi motocicleta Honda por la carretera desierta, una sensación muy extraña me invadió. Era como si algo invisible me estuviera diciendo, «Apúrate, cada segundo cuenta». No era mi propia voz. Era diferente, más urgente, más real. Llegué a la iglesia a las 5:11 a.m. La congregación completa estaba allí, 180 personas. Algunos oraban, otros lloraban. Los niños del pastor Elijah estaban sentados en la primera fila, abrazados entre sí. El mayor tenía 14 años, la menor apenas 6. Hannah estaba de rodillas frente al altar clamando, «Dios mío, protege a mi esposo, no permitas que le hagan daño». Nunca olvidaré su rostro. Estaba destrozada, pero había algo en sus ojos. Una fe que desafiaba las circunstancias. A las 5:18 a.m. llegó el pastor Marcus, junto con el pastor Timothy y 2 oficiales de policía de la estación central de Kaduna. Uno de los oficiales se llamaba Ibrahim Musa. Tenía 41 años, musulmán practicante pero respetuoso con los cristianos. El otro era Chukwu Okafor, 35 años, cristiano metodista. Ibrahim nos dijo algo que heló nuestra sangre. Hermanos pastores, si Boko Haram se lo llevó hace más de 2 horas, ya no hay mucho tiempo. Ellos tienen un patrón. Llevan a sus víctimas a lugares remotos y ejecutan antes del amanecer. Timothy preguntó, ¿qué lugares? Ibrahim dudó. Miró a su compañero. Finalmente respondió, las vías del tren. Han usado ese método antes. Encadenan a la víctima a los rieles y esperan a que pase el tren de carga de las 6:15 a.m. Es el más pesado, 47 vagones, 3.200 toneladas. Viene desde Lagos con destino a Kano. No puede frenar a tiempo, aunque el conductor vea algo en las vías. Marcus gritó, «¡Entonces vamos! ¡Ahora!». Eran las 5:22 a.m. Teníamos 53 minutos antes de que el tren llegara, pero no sabíamos a qué punto de las vías lo habían llevado. La línea férrea atravesaba 34 kilómetros de zona rural alrededor de Kaduna. Podía estar en cualquier parte. Salimos en 3 vehículos. El primer vehículo, una patrulla de policía con Ibrahim y Chukwu. El segundo, la camioneta del pastor Timothy con otros 4 pastores de diferentes iglesias que se habían unido. El tercero, mi motocicleta, porque podía moverse más rápido por caminos difíciles. Decidimos dividir la búsqueda en 3 sectores. Yo tomaría el sector norte, el más alejado. Timothy, el sector central. La policía, el sector sur, más cercano a la ciudad. Mientras aceleraba por el camino de tierra hacia el norte, comencé a orar en voz alta. Padre Celestial,
En el nombre de Jesús, guíanos, muéstranos dónde está Elijah. Protégelo, no permitas que el enemigo se salga con la suya. Tú eres más grande, tú eres más fuerte, manifiesta tu poder. El viento golpeaba mi rostro, las piedras saltaban bajo las llantas de la moto. Estaba completamente solo en ese camino oscuro. A las 5:34 a.m. mi teléfono sonó. Era Timothy. David, el conductor del tren. Necesitamos contactar al conductor del tren. Si encuentra algo en las vías, tal vez pueda frenar. Le respondí, el conductor no revisa las vías a esa velocidad, y aunque viera algo, hermano, 3.200 toneladas no se detienen en metros, se necesitan kilómetros. Hubo silencio. Luego Timothy dijo algo que me partió. Entonces estamos buscando un milagro, David, un milagro real. A las 5:41 a.m. llegué a un cruce donde la carretera principal se dividía en 3 caminos de tierra. No sabía cuál tomar. Me detuve, apagué el motor, cerré los ojos, y en ese momento, hermanos, escuché algo. No era una voz audible, era algo interno, pero tan claro como si alguien estuviera parado a mi lado. La voz dijo, camino derecho, 2 kilómetros, apúrate. No lo dudé. Arranqué la moto y tomé el camino derecho. Aceleré a fondo. Las llantas derrapaban en la tierra suelta. El camino era pésimo, lleno de rocas y baches, pero seguí. A los 800 metros vi algo extraño. Marcas de llantas frescas, muy profundas, como de un vehículo pesado, una camioneta. Seguí las marcas. A las 5:49 a.m. vi a lo lejos un resplandor tenue. Luces, frené, apagué mi faro. Me acerqué despacio caminando con la moto, y entonces lo vi. A unos 300 metros junto a las vías del tren, había una camioneta Toyota Hilux blanca. Estaba vacía. Los extremistas ya no estaban, se habían ido. Mi corazón se aceleró, miré hacia las vías del tren, y allí, bajo la luz débil del amanecer que comenzaba a romper, vi una figura humana. Estaba tirada en los rieles, no se movía. Dejé la moto y corrí como nunca en mi vida. Cuando llegué a las vías, a unos 50 metros, pude verlo claramente. Era el pastor Elijah Adamu. Estaba boca arriba sobre los rieles. Tenía cadenas industriales, del tipo que se usa en talleres mecánicos, rodeando su pecho, sus brazos y sus piernas. Las cadenas estaban amarradas a los rieles con candados enormes. Su rostro estaba golpeado, sangraba de la boca y de la ceja izquierda, pero estaba consciente. Me vio acercándome y gritó, «Pastor David, el tren. Me dijeron que el tren viene a las 6:15. Miré mi reloj. Eran las 5:52 a.m. Teníamos 23 minutos. Saqué mi teléfono y llamé a Timothy. Lo encontré. Está en las vías. Sector norte, kilómetro 8. Trae herramientas. Está encadenado. Timothy respondió, «Vamos para allá. Aguanta, hermano». Colgué. Luego intenté romper las cadenas con mis manos. Imposible. Eran gruesas, de acero industrial. Cada eslabón medía 5 centímetros de grosor. El pastor Elijah me miró con ojos llenos de terror. «Pastor David, ellos me dijeron que ningún hombre podrá romper estas cadenas. Trajeron estas cadenas específicamente para esto. Me lo dijeron riendo. Dijeron que mi Dios no me iba a salvar». Le agarré la mano. Estaba helada. «Elijah, escúchame. Dios no te trajo hasta aquí para que mueras. ¿Me escuchas? Vamos a sacarte. Confía en Dios». A las 5:58 a.m. llegó la patrulla policial. Ibrahim y Chukwu bajaron corriendo con una cizalla grande para cortar metal. Ibrahim miró las cadenas y negó con la cabeza. «Estas cadenas son grado industrial. Esta cizalla no va a funcionar. Necesitamos un soplete de acetileno». Chukwu intentó de todas formas. Puso la cizalla en uno de los eslabones y apretó con todas sus fuerzas. El metal ni siquiera se rayó. A las 6:01 a.m. llegó el pastor Timothy con otros 6 hombres.
Traían martillos, cinceles, barras de acero. ¡Rápido!, gritó Timothy. Entre todos intentamos romper los candados. Golpeamos, golpeamos, golpeamos. Nada. Los candados eran macizos. Intentamos hacer palanca bajo las cadenas para levantarlas de los rieles. Imposible. Estaban tan apretadas que no había espacio ni para meter un dedo. El pastor Elijah comenzó a orar en voz alta: Padre Celestial, si este es mi día para ir contigo, recibe mi espíritu. Pero si aún tienes propósito para mí en esta tierra, manifiesta tu poder. Protege a mi esposa, protege a mis hijos. No permitas que el enemigo se burle de tu nombre. Todos llorábamos, los oficiales de policía también. Ibrahim, el musulmán, estaba de rodillas en la tierra con las manos en la cabeza. A las 6:07 a.m., Timothy dijo algo que todos estábamos pensando, pero nadie quería decir. Hermanos, no vamos a poder romper estas cadenas. Es físicamente imposible. Necesitamos un milagro sobrenatural. Marcus respondió: entonces oremos. Es lo único que podemos hacer. Nos arrodillamos alrededor de las vías, 14 hombres. 2 de ellos no creyentes, pero estaban arrodillados con nosotros. Comenzamos a clamar: Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, rompe estas cadenas. Envía tus ángeles, detén el tren, salva a tu siervo, manifiesta tu gloria. La oración subía como un rugido. El pastor Elijah oraba con nosotros desde el suelo, con las cadenas apretando su pecho. Oraba en lenguas, oraba en inglés, oraba en Hausa. No dejaba de orar. A las 6:11 a.m. escuchamos el sonido. Era lejano todavía, pero inconfundible. El silbato del tren venía desde el sur. Todos nos quedamos helados. Chukwu, el oficial cristiano, comenzó a llorar abiertamente. «No puede ser, Dios mío, no puede ser». Ibrahim se puso de pie y corrió hacia las vías, mirando hacia el sur. «Ya lo veo. El tren ya está visible. Está a unos 3 kilómetros». A esa distancia, viajando a 87 kilómetros por hora, el tren llegaría en aproximadamente 2 minutos. Timothy gritó: «Hagamos señales al conductor, que vea que hay alguien en las vías». Comenzamos a agitar los brazos, a gritar, a usar las linternas de los teléfonos, pero el tren venía por una curva. El conductor no podía vernos todavía. A las 6:12 a.m., el sonido del tren era ensordecedor. La tierra comenzaba a vibrar. Las piedras pequeñas junto a las vías comenzaron a saltar. El rugido de las ruedas de acero contra los rieles era como el de un monstruo que se acercaba. El pastor Elijah cerró los ojos, dejó de luchar contra las cadenas y comenzó a cantar. Cantaba un himno: «Cuán grande es Él, cuán grande es Él». Hermanos, quiero que pares este video por un segundo. Quiero que imagines la escena. Un hombre amarrado con cadenas industriales a las vías de un tren de 3.200 toneladas acercándose a 87 kilómetros por hora. 14 hombres arrodillados, clamando a Dios. El sonido ensordecedor del tren cada vez más cerca. Y un pastor que, en lugar de gritar de terror, está cantando un himno de adoración. Si tú que me escuchas alguna vez has dudado del poder de Dios, si alguna vez has pensado que la fe es solo un sentimiento bonito, pero que no cambia la realidad física, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar va a destruir toda duda en tu corazón. Dale like a este video, compártelo y activa la campanita, porque esta historia necesita ser escuchada por millones. A las 6:13 a.m. y 20 segundos, el tren apareció por completo en la curva. Estaba a menos de 1 kilómetro. Podíamos ver la locomotora. Era enorme. 2 faros delanteros iluminaban las vías como si fueran 2 soles. El conductor finalmente nos vio. Escuchamos cómo accionó el freno de emergencia. El sonido fue brutal. Las ruedas comenzaron a chirriar. Chispas volaban desde los frenos. Pero todos sabíamos que era imposible.
No había distancia suficiente para detenerse. El pastor Marcus me agarró del brazo y me gritó al oído: «David, apártate de las vías. Va a haber una explosión cuando el tren lo golpee». Pero yo no me moví. No sé por qué, pero algo dentro de mí me decía que me quedara. Todos los demás retrocedieron unos 5 metros. Solo yo me quedé arrodillado a menos de 1 metro de las vías, junto al pastor Elijah. Elijah me miró. Sus ojos estaban en paz. No había miedo. Me dijo: «Pastor David, dígale a mi esposa que la amo. Dígale a mis hijos que su padre murió adorando a Dios. Y dígale a la iglesia que nunca dejen de orar. Nunca, porque Dios siempre escucha». Le apreté la mano. «Elijah, Dios no ha terminado contigo. Confía». El tren estaba a 300 metros. 40 segundos. El conductor seguía tocando la bocina desesperadamente. El chirrido de los frenos era insoportable. La vibración de la tierra era tan fuerte que sentía cómo mis rodillas temblaban contra el suelo. A 200 metros, 25 segundos. El pastor Elijah levantó su rostro al cielo y gritó con todas sus fuerzas: «Jehová, si existes, si realmente me escuchas, este es el momento». Y entonces, hermanos, en ese instante exacto, algo que jamás olvidaré mientras viva comenzó a suceder. La temperatura del aire cambió. Así, de repente, pasó de 23 grados a algo mucho más frío. Tanto que pude ver mi propio aliento cuando exhaló. El viento dejó de soplar. Completamente. Todo quedó en un silencio antinatural. Incluso el sonido del tren pareció volverse más distante, como si algo lo estuviera amortiguando. Y entonces vi una luz. No era la luz del tren, era diferente. Venía desde arriba. Era blanca, pero no lastimaba los ojos. Era suave, pero increíblemente brillante. Iluminaba todo el área como si fuera mediodía. Yo levanté la vista, y lo que vi me dejó paralizado. Había figuras en el aire. 4 figuras. Flotaban a unos 3 metros sobre las vías del tren, directamente encima del pastor Elijah. No eran humanas, eran más grandes. Cada una medía cerca de 2,5 metros de altura. Vestían algo que parecía telas blancas brillantes, pero no eran telas normales. Era como si la luz misma fuera la ropa. No tenían alas visibles, pero había algo en su espalda que brillaba intensamente, como energía pura. Sus rostros eran indescriptibles. No puedo explicarlo bien. Eran hermosos, pero de una forma que no es de este mundo. Tenían facciones definidas, pero cuando intentabas enfocar los detalles, era como si la luz los hiciera imposibles de describir con precisión. Sus ojos brillaban, no con luz física, sino con algo más profundo: autoridad, poder, propósito. Yo me quedé congelado. No podía moverme, no podía hablar, ni siquiera podía gritar. Solo podía mirar. A mi lado, el pastor Elijah había abierto los ojos y estaba mirando hacia arriba también. Su boca estaba abierta. Lágrimas corrían por su rostro. Susurró: «Ángeles, son ángeles». Detrás de mí escuché gritos. El pastor Timothy gritaba: Dios mío, los estoy viendo». El oficial Ibrahim cayó de rodillas y comenzó a llorar como un niño. Gritaba en árabe: «Allahu Akbar, Allahu Akbar». El otro oficial, Chukwu, tenía las manos en la cabeza y repetía una y otra vez: «No puede ser, no puede ser, no puede ser». El tren estaba a 100 metros. 15 segundos. Pero las 4 figuras angelicales no se movían. Solo flotaban allí, inmóviles, mirando hacia el tren. Y entonces uno de ellos, el que estaba más cerca de la locomotora, extendió su mano derecha. No dijo nada. No hizo ningún gesto dramático. Solo extendió su mano, con la palma hacia adelante. Y el tren comenzó a desacelerarse más rápido. Mucho más rápido de lo que las leyes de la física permitían. Era como si una fuerza invisible estuviera presionando contra él.
Las ruedas seguían chirriando, pero ahora con un sonido diferente, más agudo, más intenso. El conductor, quien luego nos contó todo, dijo que sintió como algo empujaba la locomotora hacia atrás, con una fuerza que no tenía sentido. 50 metros, 8 segundos. El segundo ángel, el que estaba directamente sobre el pastor Elijah, descendió, bajó lentamente hasta quedar a solo medio metro sobre él. Extendió ambas manos hacia las cadenas, y en el momento en que sus dedos tocaron el acero, escuché un sonido metálico muy extraño. No fue una explosión, no fue un crack violento, fue más como un chasquido suave, y las cadenas se abrieron, así. Simplemente se abrieron. Los eslabones se separaron como si fueran de plastilina. Los candados cayeron al suelo, abiertos, sin que nadie los tocara. Las cadenas se deslizaron del cuerpo del pastor Elijah y cayeron a los lados de las vías. Él quedó libre. 30 metros, 5 segundos. El tercer ángel hizo algo que me dejó sin respiración. Levantó su mano derecha y la movió en un gesto amplio, como si estuviera empujando aire, y el pastor Elijah comenzó a levitar. Su cuerpo se elevó de las vías, quizás 1 metro de altura, y se movió lateralmente, fuera del camino del tren. Flotó por el aire durante 3 segundos completos. Luego descendió suavemente sobre la tierra firme, a 5 metros de distancia de las vías. 10 metros. 2 segundos. El tren estaba prácticamente encima de nosotros. La vibración era tan fuerte que las piedras saltaban en el aire. El sonido era ensordecedor. Y el cuarto ángel, que hasta ese momento no había hecho nada, solo observaba. De repente desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. Y reapareció frente a la locomotora. Se paró en las vías, de frente al tren, con ambas manos extendidas. El tren se detuvo, completamente, en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible de concreto. El sonido fue aterrador. Metal contra metal. Los vagones chocaron unos contra otros en un efecto dominó que duró 5 segundos completos. Pero la locomotora no se movió ni 1 centímetro más allá del punto donde el ángel había colocado sus manos. Cuando revisamos después, la locomotora se había detenido exactamente a 4.3 metros del lugar donde había estado encadenado el pastor Elijah. 4.3 metros. Eso fue todo lo que separó la vida de la muerte. Y el conductor nos dijo algo que nos dejó helados. A esa velocidad, con ese peso, la distancia mínima de frenado debería haber sido de 800 metros. Pero algo detuvo el tren, algo que yo no controle. Sentí una fuerza masiva, como si una mano gigante hubiera agarrado la locomotora y la hubiera detenido en el aire. Los 4 ángeles permanecieron allí durante exactamente 22 segundos más. Yo los conté. 1, 2, 3, hasta 22. Luego, sin hacer ningún sonido, sin ninguna señal, simplemente se desvanecieron. La luz se apagó, la temperatura volvió a la normalidad, el viento sopló de nuevo y todo quedó en silencio. El pastor Elijah estaba en el suelo, llorando. No podía parar de llorar. Se agarraba el pecho con ambas manos y gritaba, «¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!». Corrí hacia él. Lo abracé. También estaba llorando. Todos estábamos llorando. El pastor Timothy cayó de rodillas y comenzó a adorar en voz alta. Marcus levantó sus manos y gritaba, «¡Santo, santo, santo es el Señor!». Pero lo más impactante, hermanos, lo que me dejó absolutamente destruido, fue lo que hizo el oficial Ibrahim. Este hombre musulmán, de 41 años, que toda su vida había servido a Alá, se acercó al pastor Elijah, se arrodilló frente a él y le dijo, «Pastor, yo vi lo que vi. No hay explicación. Tu Dios envió a sus ángeles. Quiero conocer a tu Dios».
¿Cómo puedo conocer a tu Dios? Timothy, Marcus y yo nos miramos. Estábamos en shock. Elijah, todavía temblando, agarró las manos de Ibrahim y le dijo: Hermano, lo único que tienes que hacer es creer en Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él murió por tus pecados. Él resucitó y Él envió a estos ángeles para salvarme porque yo creo en su nombre. Ibrahim comenzó a llorar. Yo creo. Enséñame cómo orar. Allí mismo, a las 6:17 a.m. del 17 de marzo de 2019, junto a las vías del tren, con la locomotora detenida a metros de distancia, el oficial de policía Ibrahim Musa entregó su vida a Jesucristo. Hicimos una oración con él, y cuando terminó, levantó su rostro y dijo: Siento algo diferente, como si algo pesado hubiera salido de mí. Me siento libre. El conductor del tren, un hombre llamado Obina Nwosu, de 52 años, bajó de la locomotora con las piernas temblando. Estaba en estado de shock. Yo vi algo, nos dijo. No sé qué era, pero vi figuras de luz, y sentí como el tren fue detenido por algo que no era yo, algo externo, algo poderoso. Le explicamos lo que había sucedido. Se arrodilló en ese mismo lugar y dijo: Yo no soy un hombre muy religioso, pero después de esto no tengo dudas. Dios existe y Él salvó a este hombre. Pero la historia no termina ahí. De hecho, lo más sorprendente estaba por venir, porque mientras nosotros estábamos allí, en las vías, adorando a Dios y llorando de gozo, no nos habíamos dado cuenta de algo. En las colinas cercanas, a unos 400 metros de distancia, había un grupo de hombres observando. Eran 23 hombres, todos armados, todos vestidos de negro. Eran los extremistas de Boko Haram que habían secuestrado al pastor Elijah. Ellos no se habían ido, se habían quedado escondidos para ver morir al pastor. Querían presenciar cómo el tren lo despedazaba. Querían tomar fotos y videos para distribuirlos como propaganda, pero vieron algo completamente diferente. Vieron lo mismo que nosotros. Vieron a los 4 ángeles. Vieron cómo las cadenas se abrieron solas. Vieron cómo el pastor flotó por el aire. Y vieron cómo el tren se detuvo de forma sobrenatural. Uno de ellos, el líder del grupo, un hombre de 34 años llamado Yusuf Haruna, nos lo contó después. Dijo: Nosotros pensamos que habíamos ganado. Pensamos que el pastor iba a morir y que Alá nos había dado la victoria. Pero cuando vimos esas criaturas de luz, sentimos terror. Terror real. Algunos de mis hombres cayeron al suelo. Otros intentaron correr. Uno de ellos se desmayó. Y yo solo pude pensar: hemos atacado a alguien protegido por Dios. A las 6:43 a.m., algo inexplicable sucedió. Los 23 militantes salieron de su escondite. Caminaron hacia nosotros con las manos arriba, sin armas. Habían dejado los rifles en las colinas. Cuando llegaron, el líder Yusuf se acercó directamente al pastor Elijah, cayó de rodillas y dijo: Perdónanos, perdónanos. Tu Dios es más poderoso que el nuestro. Queríamos matarte, pero tu Dios te salvó, y ahora sabemos que hemos estado equivocados. Hermanos, en ese momento, el Espíritu Santo cayó sobre ese lugar de una forma que nunca había experimentado. Los 23 hombres comenzaron a llorar. Algunos temblaban, otros caían al suelo. El pastor Elijah, con el rostro todavía golpeado y sangrando, extendió sus manos sobre ellos y comenzó a orar. Padre celestial, estos hombres vinieron a matarme, pero tú me salvaste. Y ahora yo te pido que los salves a ellos también. Quita la oscuridad de sus corazones, llénalos con tu luz, en el nombre de Jesús. Amén. Uno por uno, los 23 hombres entregaron sus vidas a Cristo ese día. Uno por uno. Confesaron sus pecados, pidieron perdón y aceptaron a Jesús como su Salvador. Entre ellos había asesinos,
hombres que habían matado a docenas de cristianos, hombres responsables de quemar iglesias y secuestrar niños. Pero el poder del Evangelio es más grande que cualquier pecado. Y ese día, 23 almas fueron arrebatadas del reino de las tinieblas y trasladadas al reino de la luz. A las 7:15 a.m. llegaron más policías, enviados por la estación central después de que Ibrahim les llamara para reportar lo sucedido. Llegaron con ambulancias, llegaron con periodistas. Entre ellos estaba Moses Adeyemi, reportero del Kaduna State Television, de 38 años. Moses grabó todo. Entrevistó al conductor del tren, entrevistó a los oficiales de policía, entrevistó a los pastores, y cuando le contamos lo de Los Ángeles, al principio dudó. Pero entonces el oficial Ibrahim le dijo: «Moses, yo soy musulmán, o era musulmán, y te juro por todo lo sagrado que yo vi 4 seres de luz. No estoy loco. 34 personas vimos lo mismo. ¿Crees que todos estamos alucinando?» Moses escribió un artículo que se publicó en el periódico Daily Trust el 19 de marzo de 2019 con el título «Milagro en Rigasa. Pastor sobrevive ejecución tras supuesta intervención divina». El artículo mencionaba el testimonio de 34 testigos, incluyendo 2 oficiales de policía, un conductor de tren y 23 ex-militantes de Boko Haram que se habían convertido al cristianismo. Pero aquí viene el segundo giro mayor que nadie esperaba. A las 10:30 a.m., mientras el pastor Elijah estaba siendo atendido en el Hospital General de Kaduna, recibimos una llamada del comandante regional de Boko Haram en Nigeria. Sí, el comandante, un hombre llamado Ahmed Abubakar, de 47 años, quien operaba desde una base secreta en el bosque de Sambisa. Llamó al teléfono de Yusuf Haruna, el ex líder del grupo que ahora era cristiano. Ahmed estaba furioso. «Yusuf, ¿qué has hecho? Me reportan que tú y tus hombres se rindieron. ¿Esto es verdad?» Yusuf, con voz firme, respondió: «Comandante Ahmed, sí es verdad. Vi algo que cambió mi vida. Vi el poder del Dios cristiano. Envió ángeles, rompieron cadenas, detuvieron un tren, y yo ya no puedo seguir luchando contra ese Dios. Me he convertido. Ya no soy musulmán, ahora soy cristiano». Hubo silencio en la línea. Luego Ahmed gritó: «Eres un traidor. Te voy a encontrar y te voy a ejecutar». Yusuf no se intimidó. «Comandante, si usted quiere matarme, venga, pero primero permítame contarle lo que vi. Y si después de escuchar mi historia todavía quiere matarme, lo acepto, porque ahora yo sé que si muero, voy al cielo, y eso ya no me da miedo». Ahmed dudó. Finalmente dijo: «Tienes 2 minutos, habla». Yusuf le contó todo. Le describió los 4 ángeles, le explicó cómo las cadenas se abrieron, le contó cómo el pastor flotó por el aire y cómo el tren se detuvo contra toda lógica física. Cuando terminó, Ahmed no dijo nada durante 40 segundos completos. Luego preguntó: «¿Tú viste todo eso con tus propios ojos?» Yusuf respondió: «Sí, comandante. Y otros 22 de mis hombres también lo vieron. Todos nos convertimos». Ahmed colgó. Pensamos que vendría con más hombres para atacarnos, pero no fue así. 3 días después, el 20 de marzo, Ahmed Abubakar llegó solo a la iglesia del pastor Elijah en Rigasa. Llegó sin armas. Llegó sin su uniforme militar. Llegó vestido con ropa civil. Tocó la puerta. Hannah, la esposa del pastor Elijah, abrió. Casi grita del susto. Reconoció a Ahmed porque su foto había salido en varios reportes de noticias como uno de los comandantes más buscados de Boko Haram. Ahmed levantó sus manos. «Por favor, no grite. No vengo a hacer daño. Vengo a hablar con el pastor. Quiero escuchar su historia directamente de él». Hannah, temblando, llamó al pastor Elijah. Elijah salió.
Tenía vendas en la cara por los golpes. Miró a Ahmed y en lugar de sentir miedo, sintió compasión. «Entra, hermano», le dijo. «Eres bienvenido en esta casa». Durante 3 horas, el pastor Elijah le contó todo a Ahmed. Le mostró las cadenas rotas que había guardado como testimonio. Le presentó a los 23 exmilitantes que ahora eran parte de la iglesia. Le mostró fotos de las marcas en su pecho donde las cadenas lo habían apretado. Y le compartió el Evangelio. Le habló de Jesús. Le habló del perdón. Le habló de la salvación. Ahmed lloró. Este hombre duro, este comandante militar responsable de decenas de muertes, lloró como un niño. «Yo he hecho cosas terribles», dijo. «He matado a gente inocente, he quemado iglesias, he destruido familias. ¿Cómo puede Dios perdonarme?» El pastor Elijah agarró sus manos y le dijo: «Hermano, si Dios pudo salvarme a mí de un tren de 3.200 toneladas, puede salvarte a ti de tus pecados. No importa lo que hayas hecho. El sacrificio de Jesús es suficiente. ¿Quieres aceptarlo?». A las 3:45 p.m. del 20 de marzo de 2019, Ahmed Abubakar, comandante regional de Boko Haram, entregó su vida a Jesucristo en la sala de la casa del pastor Elijah Adamu, el mismo pastor que 3 días antes había intentado ejecutar. Hicieron una oración juntos, y cuando terminaron, Ahmed dijo: «Siento paz. Por primera vez en 20 años, siento paz». Ahmed se entregó a las autoridades al día siguiente, fue arrestado, confesó sus crímenes y fue sentenciado a 35 años de prisión. Pero desde la cárcel, Ahmed comenzó un ministerio. Escribió cartas a otros militantes de Boko Haram contándoles su testimonio. Y en los siguientes 2 años, 147 militantes más se entregaron a las autoridades y se convirtieron al cristianismo por causa del testimonio de Ahmed. La iglesia del pastor Elijah creció de 180 miembros a 890 miembros en solo 18 meses. Tuvieron que construir un edificio nuevo porque el anterior ya no cabía. El pastor Elijah ahora viaja por todo Nigeria compartiendo su testimonio. Ha sido entrevistado en 23 programas de radio, 9 programas de televisión, y su historia ha sido publicada en 14 periódicos diferentes. Ibrahim Musa, el oficial de policía musulmán que se convirtió, ahora es pastor. Dejó su trabajo en la policía y se dedicó al ministerio a tiempo completo. Fundó una iglesia llamada Los Ángeles del Señor en Kaduna, que hoy tiene 340 miembros, la mayoría ex-musulmanes. Yusuf Haruna, el ex líder del grupo de Boko Haram, también se convirtió en evangelista. Viaja a zonas rurales de Nigeria compartiendo su testimonio con comunidades musulmanas. Ha sido amenazado de muerte 14 veces, pero sigue predicando. «Ya no tengo miedo», dice, «porque yo vi el poder de Dios y sé que Él me protege». El conductor del tren, Obina Nwosu, se hizo cristiano comprometido. Ahora lidera un grupo de oración en la empresa ferroviaria donde trabaja. Cada semana, 30 trabajadores se reúnen para orar antes de sus turnos. Las cadenas rotas están ahora en exhibición en la iglesia de Rigasa. Miles de personas han venido a verlas. Las personas las tocan y oran, porque esas cadenas son un recordatorio físico del poder de Dios. Cada eslabón roto es un testimonio de que no hay prisión, no hay amenaza, no hay enemigo que sea más fuerte que el Dios Todopoderoso. Pero hay una última cosa que necesito contarte. El 17 de marzo de 2023, exactamente 4 años después del milagro, el pastor Elijah organizó un evento especial en las vías del tren. Invitó a todos los que estuvieron presentes ese día, los 34 testigos originales. Invitó a Ahmed desde la prisión, quien obtuvo un permiso especial. Invitó al conductor del tren. Invitó a los periodistas. Se reunieron en el lugar exacto donde había estado encadenado.
Colocaron una placa de bronce en el suelo con una inscripción que dice: aquí, el 17 de marzo de 2019, Dios envió 4 ángeles para salvar a su siervo Elijah Adamu. Gloria a Dios por siempre. Y celebraron un servicio de adoración. Durante ese servicio, algo hermoso sucedió. Los 4 hijos del pastor Elijah, ahora de 18, 16, 13 y 10 años, compartieron sus testimonios. El mayor, Joshua, dijo: cuando me enteré de que habían secuestrado a mi papá, pensé que nunca lo volvería a ver. Pero Dios lo trajo de vuelta, y ahora yo sé que voy a dedicar mi vida al ministerio, porque si Dios salvó a mi papá de forma tan milagrosa, es porque tiene un propósito grande para nuestra familia. Los otros 3 hijos dijeron cosas similares. Todos quieren ser pastores. Todos quieren servir a Dios, porque vieron de primera mano lo que Dios puede hacer. Hannah, la esposa del pastor Elijah, también compartió: aquella madrugada, cuando me dijeron que habían secuestrado a mi esposo, mi fe fue probada como nunca antes, pero no dejé de orar, no dejé de creer, y Dios honró esa fe. Él trajo a mi esposo de vuelta, y no solo eso, sino que usó esa situación horrible para salvar a 24 almas, incluyendo a un comandante de Boko Haram. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Ahmed, hablando por teléfono desde la prisión porque no pudo asistir físicamente, dijo: yo era un hombre lleno de odio. Maté a muchos cristianos. Pensé que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba equivocado. Cuando vi lo que le pasó al pastor Elijah, supe que había un poder superior, y ese poder era amor. Ahora, aunque estoy en prisión, soy más libre que nunca, porque Cristo me liberó. Hermanos, esta historia es real. Cada detalle que les he contado es verificable. Hay documentos, hay reportes de periódicos, hay entrevistas grabadas, hay fotos de las cadenas, hay testimonios de 34 testigos. No es una leyenda, no es un cuento, es un hecho histórico que ocurrió el 17 de marzo de 2019 en Rigasa, Kaduna, Nigeria. Y ahora tengo una pregunta para ti que me estás escuchando. ¿Todavía tienes dudas sobre el poder de Dios? ¿Todavía crees que los ángeles no son reales? ¿Todavía piensas que Dios no interviene en situaciones imposibles? Porque si después de escuchar esta historia aún tienes dudas, no sé qué más podría convencerte. Dios es real. Los ángeles son reales. Los milagros son reales. Y Dios sigue haciendo hoy lo mismo que hizo hace 2000 años. Él sigue salvando, Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue enviando a sus ángeles para proteger a sus hijos. Y si tú estás pasando por una situación imposible, quiero que sepas esto. El mismo Dios que envió 4 ángeles a esas vías del tren puede enviar ayuda a tu vida. El mismo Dios que rompió cadenas de acero puede romper las cadenas que te atan a ti. El mismo Dios que detuvo un tren de 3.200 toneladas puede detener cualquier amenaza que venga contra ti. Pero necesitas hacer algo. Necesitas creer. Necesitas confiar. Necesitas clamar como el pastor Elijah clamó en esos últimos segundos. Jehová, si existes, si realmente me escuchas, este es el momento. Dios responde a la fe desesperada. Dios responde cuando no tienes más opciones. Dios responde cuando todo parece perdido. Si estás viendo este video, no es casualidad. Es porque Dios quiere que escuches esta historia. Quiere que recuperes tu fe. Quiere que sepas que Él no te ha abandonado. Y quiere que entiendas que no importa cuán imposible parezca tu situación, Él puede cambiarla en un segundo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que dejes un comentario abajo. Escribe: yo creo en los milagros. Solo eso. Yo creo en los milagros. Y mientras lo escribes, ora. Pídele a Dios que haga un milagro en tu vida. Pídele que intervenga.
Pídele que manifieste su poder y observa lo que va a suceder. También quiero pedirte que compartas este video, compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia, compártelo en tus redes sociales, porque hay millones de personas que necesitan escuchar esta historia. Hay millones de personas que han perdido la esperanza. Y este testimonio puede cambiar sus vidas. Dale like a este video. Suscríbete al canal Manos de Fe. Activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un nuevo testimonio, porque tenemos docenas de historias como esta, testimonios reales de milagros modernos, historias que van a fortalecer tu fe de una manera increíble. Y si quieres sugerir el tema del próximo video, déjalo en los comentarios. ¿Quieres escuchar sobre milagros de sanidad, sobre liberación de adicciones, sobre provisión sobrenatural, sobre protección divina? Dímelo, porque este canal existe para glorificar a Dios y edificar tu fe. Antes de terminar, quiero orar por ti. Donde sea que estés, en tu casa, en tu trabajo, en el transporte público, quiero que cierres tus ojos por un momento y recibas esta oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, oro por cada persona que está escuchando este testimonio. Oro por aquellos que están pasando por situaciones imposibles, por aquellos que están atados por cadenas de enfermedad, de adicción, de depresión, de miedo, de pobreza. Señor, así como enviaste 4 ángeles a salvar al pastor Elijah, envía ayuda a cada uno de ellos. Rompe las cadenas que los atan. Detén los trenes de destrucción que se acercan a sus vidas. Manifiesta tu poder. Muéstrales que tú eres real, que tú eres poderoso y que tú nunca los has abandonado. En el nombre de Jesús, declaro libertad, sanidad, protección y provisión sobre cada vida. Amén. Hermano, hermana, no sé qué estás enfrentando hoy, pero sé esto. Dios está contigo, no estás solo. Él te ve, Él te escucha y Él va a intervenir. Confía en Él, cree en Él y prepárate para tu milagro. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que los ángeles del Señor acampen alrededor de ti y te protejan. Y que el poder del Altísimo se manifieste en tu vida de una forma tan poderosa que no tengas ninguna duda de que Dios existe y que Él te ama. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, los milagros son reales, porque nuestro Dios es real. Gloria a Dios por siempre. Amén.